Cada vez que pongamos dentro de los filtros de fase que un elemento se vea como modificado, lo que le estamos diciendo a este archivo es que se vaya aquí, a la pestaña modificación de gráfico, y lo que coja aquí, lo que ponga aquí, es cómo se debe de ver esos elementos. Si voy a modificaciones de gráfico, fijaros que tengo existente derivado nuevo temporal. Si voy a filtro de fase, existente derivado nuevo y temporal, tengo los mismos elementos, la misma fase. Pues dentro de la parte existente, mirad que tengo una definición para proyección superficie, otra definición para corte, aparte de tramado y material. Bien, pues ahora mismo estoy en proyección superficie y vemos que las líneas y los patrones, bueno, al principio parece que no hay nada, pero si pulso dentro del patrón y lo voy a modificar, fijaros que ahora mismo parece que no hay nada, pero si me voy aquí a los colores, me está colocando este gris. Le estoy diciendo que existente cuando esté en modificado se vaya aquí a modificaciones de gráfico, coge la fila de existente y si está en elemento 3D, con lo cual está en proyección, se vaya a patrón y le digo que se coloque en ese color gris. Imaginaos que yo ahora cojo y le digo que lo cambie a un color cian. Le digo que quiero un patrón relleno uniforme, acepto. Fijaros cómo ya cambia ese color. Si yo dentro de la fase, en los filtros, le digo ahora que lo nuevo me lo muestre por categoría y acepto, pues se mostrará todo por categoría y tal, y todos los elementos anteriores, los existentes, se muestran en color cian. Fijaros que si yo ahora cojo este muro y le digo que en lugar de construirse, fase de creación 2022, se construyó en el 1980, vuelve otra vez al color que tiene todo aquello elemento existente para esta vista que está mostrándose desde el 2022. Para el 2022, los elementos anteriores son existentes. ¿Qué pasaría entonces si meto un año entre 2022 y 1980? Vamos a verlo. Voy a crear un año, con lo cual le voy a decir después. Voy a meter aquí 2020. Acepto. Y ahora a este muro de aquí, en lugar de 2022, le digo que va a ser construido, que fue construido en el 2020. También me lo pone en cian. ¿Por qué? Porque claro, la vista es de 2022 y para él todo lo que sea anterior a 2022 para ello es existente. Vale. ¿Qué pasaría si la vista, en lugar de decirle que me muestre el año 2022, le digo que me muestre el 2020? Todos aquellos elementos que sean del 2022 no están construidos, no existen, no funcionan. Todos los muros que son del año 2020, del año de la vista, son nuevos y lo nuevo se ve por categoría. Y los muros que son antiguos, o sea, existentes, es decir, 1980, para él son existentes. Y existente es modificado. Y modificado es cian. Así que ya veis que todo depende de, primero, en qué año voy a definir la vista. Es decir, quiero que me muestre todo aquello de la fecha X. Y en qué año se construyeron esos muros. Muros, mobiliario, carpintería, etc. Hasta ahora lo hemos estado viendo en un 3D, pero en la vista de planta pasa exactamente lo mismo. Fijaros, esto es una vista de planta nivel 1, aquí le estoy diciendo que la fase de visualización de la vista es de 2022 y los muros en función de su definición gráfica, en función de cuándo sea la fase de creación, pues me aparecerán pues, con los colores de por categoría, es decir, por los colores de estilo de objeto o por los colores que marque ese filtro de fase. Fijaros que este, que está definido de 1980, este igual 1980 y este que es del 2020, como son anteriores al 2022, pues se ven de color gris, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora mismo con el 3D. Bueno, y me faltaban por definir dos cosas para Revit, que es derivado y que es temporal. Derivado decíamos que era todos aquellos elementos que, tanto parcial como totalmente, son demolidos en la fecha en la que estoy visualizando la vista. O sea, son elementos que ya existían, que eran existentes cuando estoy visualizando la vista, es decir, en el 2022, pues todo lo que existiera antes de esta fecha son existentes, pues lo derivado es, dentro de esos elementos existentes, aquellos que se demuelen en la fecha de visualización, en este caso en la vista en 2022. Vamos a ir a lo que es la práctica, fijaros. Y antes de nada le voy a decir que lo derivado me lo muestre como modificado. Si le digo que se vaya a modificado, estoy diciendo que vaya a la pestaña modificación de gráfico, se vaya aquí a derivado y me muestre cómo es esas cosas derribadas, cómo me va a mostrar esas cosas derribadas. En principio veis que tanto proyección superficie como corte aparece con una línea amarilla sobre blanco. No me gusta ese color, voy a decirle que le voy a colocar en magenta. Para eso es tan fácil como pinchar y actuar, como ya sabemos, con la parte de definición gráfica de Revit. Lo cambio y ahora os lo enseño. ¿Cómo derribo un muro? Bien, pues este muro, me voy aquí a sus propiedades, me voy aquí a su proceso por fase, se creó en 1980. Esta vista estoy visualizando el año 2022, con lo cual si yo al muro
le digo que se cree en 1980, se creó en 1980, y la fase de derribo va a ser en el 2022, fijaros que ahora mismo cambia el color y me aparece con un color rojo, si me acerco, con una raya magenta discontinua. Eso es lo que hemos cambiado dentro de gestionar fase, modificaciones de gráfico, derribado, en el que estoy viendo esa línea magenta y el patrón que vemos aquí, rojo, depende de cómo está el material de ese elemento. Fijaros que en el corte, las líneas, pues serán, ya lo he visto que es magenta, y en el patrón aparece oculto y una raya magenta. Fijaros que si yo pulso el patrón, vemos que el primer plano lo tengo desactivado, tengo activado el fondo le estoy diciendo un color magenta, pero fijaros que el patrón le estoy diciendo sin modificación. Es decir, esto es tan fácil como decirle que le quiero en relleno uniforme, acepto, aplico y ya sí aparecería en el color magenta. Pero por defecto lo tengo apagado. Y al tenerlo apagado, o sea, decir al relleno uniforme, decirle que no quiero que tenga relleno y aceptar y aplicar, aparece con ese color rojo. Entonces, ¿de qué depende este color rojo? Depende de lo que aparece aquí al final. Mientras que el patrón no tenga tramado o esté desactivado, se irá al material. Y en el material, fijaros que aparece como fase de derribo. Pincho, le doy los puntitos y entra en la parte de materiales de Revit. Dentro de los materiales de Revit tengo la siguiente ventana, en el que me dice que la fase de derribo va a ser rojo, la fase existente va a ser gris, como ya sabíamos, la fase nueva aparece en negro, que normalmente aparece por categoría, y la fase temporal aparece en azul, que eso lo veremos ahora enseguida. Entonces yo esto lo puedo cambiar los colores dentro de lo que son los materiales, puedo incluso asociarle a otro material diferente y cambiaría lo que es la definición gráfica. Pero ahora mismo todo lo que aparezca derribado aparecería como el color rojo. Bien, entonces quiero volver a repetir un poco lo que hemos hecho, que es pincho en elemento y en función de dónde le diga que es la fase de derribo, aquí aparecerá de una manera o de otra. Ya sabéis que si le digo que ese muro se derriba en el año en el que yo estoy visualizando esta vista, pues aparecería en color rojo. Pero ¿qué pasaría si a ese muro le digo que en lugar de derribarse en 2022, se derribó en 2020? Pues fijaros, desaparece, porque para 2022 ese muro no existe. Bien, si quiero recuperar ese muro, le doy a control Z o le digo, mira, vámonos a la vista, le voy a decir que me muestre 2020, ya está este muro aquí, y le digo que no se demolió en 2020, sino que se demolió en 2022, ¿vale? Con lo cual, ya lo tengo en gris ahora mismo porque estoy diciéndole a la vista que me muestre el año 2020, pero ahora le voy a decir que me muestre el 2022 y vuelve a estar tal y como lo teníamos antes. Bien, yo creo que ya controla bastante bien cómo funciona el tema de fases. Depende de en qué año ponga la vista y depende en qué año estén definidos los elementos, es decir, cada uno de los ejemplares que aparecen aquí dentro del proyecto. En función de eso me mostrará o no me mostrará, o con la definición que defina yo en filtro de fase, cómo quiero que se vean cada uno de los elementos en función de su antigüedad. Bien, me queda temporal. ¿Cómo es temporal? Temporal es que se construye y se demuele en el mismo año. Fijaros, yo ahora mismo este muro está construido en 2020, y si le digo que se derriba el mismo año, en el 2022, en el 2022, pues se coloca en color azul. ¿Por qué? Porque es un elemento que solamente va a estar temporalmente durante parte de la obra. A lo mejor son elementos que por fases constructivas, imaginaros por ejemplo que yo dibujo lo que serían los andamiajes. Los andamiajes van a estar solamente durante las épocas de ejecución, ni antes ni después. Con lo cual sería un elemento que aparece y desaparece durante el proceso de fabricación de la obra. Sería interesante que estuviese dentro de lo que es el filtro de fase o dentro de lo que es la fase de temporal. No os tiene por qué gustar el color azul. Acordaros que todo eso, nos vamos a fase, nos vamos a modificaciones de gráfico y en la parte temporal le cambio los colores para que no sea ese azul tan desagradable. Puedo ponerle un color más real y más parecido a lo que es a lo mejor un gris o cualquier historia que nos interese para definir gráficamente que eso se demuele en el proceso de fabricación, en el proceso de construcción del edificio.